Buenos días. En la lección de hoy estudiaremos equilibrio de sólidos rígidos. Vamos a partir de un sistema en 3 dimensiones, en la cual tenemos cualquier sólido rígido. Recordemos entonces que la condición de equilibrio para un sólido rígido se cumple cuando hacemos una restricción a cada uno de los grados de libertad. Recordando que los grados de libertad son las opciones o son las direcciones de movimientos posibles que tiene un sólido en el espacio. Recordemos también que los sólidos en el espacio tienen dos tipos de grados de libertad. Unos grados de libertad que nos permiten la traslación. Digamos que yo puedo trasladarme en dirección X, trasladarme en dirección Y el sólido puede trasladarse en la dirección Z, pero los sólidos también pueden hacer momentos rotacionales, es decir, momentos que causan giros. Digamos entonces que puede girar con respecto a X, puede girar con respecto a Y o puede girar con respecto a Z. Entonces, un sólido en 3 dimensiones tiene 6 grados de libertad. Esos grados de libertad serían entonces 3 grados de libertad de traslación y 3 grados de libertad de rotación. Si queremos el equilibrio de cualquier sólido rígido, debemos tener una ecuación de equilibrio por cada grado de libertad. En ese caso, para los grados de libertad traslacionales tenemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces, estas 3 ecuaciones nos garantizan el equilibrio traslacional de X, Y y Z. Por otro lado, necesitamos 3 ecuaciones más, que estas son derivadas del equilibrio rotacional. El equilibrio rotacional, recordemos que es la sumatoria de los R cruz F debe ser igual a 0. Lo que estamos diciendo aquí simplemente es el producto cruzado cuya resultante es el momento de un par. Esta ecuación aquí nos representa un resultado que recordemos que ese resultado va a ser un vector que nos expresa el momento en X, el momento en Y el momento en Z. Es simplemente desarrollar el producto cruz donde cada uno de estos momentos resultados debe ser igual a 0. Entonces esto es 0, 0, 0. Es decir, este producto igual a 0 implica que cada uno de estos componentes que es el resultado del producto debe ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos 3 ecuaciones. Y por acá, con los traslacionales, tenemos también entonces 3 ecuaciones. Entonces, digamos que en resumen, estas serían las ecuaciones de equilibrio para un sólido en 3 dimensiones. Igual el sólido puede tener, por ejemplo, una fuerza aplicada F1. Digamos que por aquí tiene una fuerza F2, por aquí tiene una fuerza F3, por aquí puede haber un momento aplicado. Digamos que por aquí con respecto a este otro eje, otro momento. Y para que este sólido esté en equilibrio, la sumatoria de estos momentos debe ser igual al vector 0, 0, 0.
y la sumatoria de fuerza en X debe ser 0, sumatoria de fuerza en Y debe ser 0 y sumatoria de fuerza en Z debe ser igual a 0. Pero ¿quién ayuda a mantener el equilibrio? En la mayoría de los problemas de mecánica de sólido, nosotros debemos involucrar las reacciones. La sumatoria de fuerzas aplicadas en un sólido, la sumatoria de fuerzas aplicadas en un sólido va a ser igual a la fuerza resultante. Entonces, para la fuerza resultante por acción y reacción, la reacción de ese sólido debe ser igual a esa fuerza resultante, tal que la sumatoria se cumpla. Entonces, siempre que hablamos de reacción, debemos estudiar cuáles son los elementos físicos que generan reacciones. Y aquí es muy importante entender cómo esos elementos físicos generan cierto tipo de reacciones, porque eso nos define a nosotros si un problema se puede resolver o no. Entonces, a continuación vamos a estudiar los elementos físicos que generan reacciones en los problemas de mecánica de sólidos. En estas imágenes vamos a tener los tipos de conexión, o los tipos de apoyo y las reacciones equivalentes que debemos tener o que debemos colocar en los diagramas de cuerpo libre. Todo esto para problemas bidimensionales. Aquí imaginemos, tenemos un sólido rígido que es una barra y esta barra está conectada a través de un cable. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, recuerden que debemos eliminar el elemento físico y reemplazarlo por un vector representativo de este mismo elemento. Entonces, para los cables, la fuerza va a estar dirigida en la línea del cable, la misma línea del cable. Es decir, si el cable está ubicado a θ, la fuerza resultante o la fuerza que ejerce ese cable también estará en el mismo ángulo, es decir, comparte la misma dirección. Y por ser cable, la fuerza siempre va a salir del elemento. Esto es equivalente a decir que la forma de trabajo de los cables es a tensión. Es decir, nunca vamos a ver que tenemos un cable y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de una fuerza entrando. No. Siempre que tenemos un cable, la fuerza sale del elemento. Tenemos otro tipo de apoyo que es eslabones cortos. Entonces aquí tenemos un sólido rígido que está conectado a otro sólido rígido. También es muy importante tener en cuenta aquí el punto de conexión. Este punto de conexión es, digamos que es un pin. Un pin significa que esto aquí puede rotar. Esto permite una rotación. Entonces, la forma de representar vectorialmente este apoyo o este eslabón corto es aplicar una fuerza que está en la misma dirección del eslabón. Es decir, cuando nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta representación física, eliminamos del dibujo el eslabón y lo reemplazamos por una fuerza que está en la misma dirección del eslabón corto, pero hay dos posibilidades. Una es que la fuerza salga del elemento de mi sólido de análisis, otra es que la fuerza entre al elemento del sólido de análisis.
cuando estamos resolviendo este tipo de problemas, nosotros podemos asumir que la fuerza sale o que la fuerza entra. Aquí no va a importar cómo asumimos, porque al final la solución del problema nos dice si la suposición fue correcta o no. Otro tipo de elementos que podemos encontrar, otro tipo de apoyo que podemos encontrar, es por ejemplo la rueda de patines con un pin. Entonces aquí vemos que en esta rueda de patines la reacción va a ser siempre la normal al plano de deslizamiento. Entonces vemos aquí que reemplazamos esta rueda de patines por una fuerza que es normal al plano de deslizamiento. Nótese también que el punto de contacto de la rueda de patines es un pin. Quiere decir que este elemento rígido bien pudiera estar en esta posición o empezar a hacer pequeñas rotaciones. Puede hacer pequeñas rotaciones, es decir, tiene ese grado de libertad activo. Aquí la única restricción es que no puede desplazarse normal a este plano de inclinación. Aquí tenemos otro tipo de apoyo que viene siendo es un patín, una rueda o un pin confinado en una superficie lisa. Entonces, siempre que hay desplazamiento, sea por una superficie lisa o sea por una rueda, siempre la fuerza representativa de este apoyo va a ser la fuerza normal al plano de deslizamiento. Y entonces tenemos dos opciones. Tenemos que o la fuerza entra o la fuerza sale del elemento, dependiendo de hacia dónde estoy ejerciendo la fuerza en este sentido. Quiere decir que si este es el punto de presión, este es el punto de contacto, porque estoy empujando este elemento hacia acá, vamos a tener esta representación. Si el punto de contacto es este posterior, vamos a tener esta representación. Aquí tenemos un balancín, igual. Aquí tenemos un pin, y en este balancín va a permitir unos pequeños desplazamientos, pero no va a permitir desplazamiento normal al plano. O sea, que la reacción de los balancines va a ser también una fuerza normal al plano de posicionamiento del balancín. Por acá tenemos un contacto en una superficie lisa. Entonces, los contactos en la superficie lisa van a tener también una fuerza normal a la superficie inclinada. Y también vemos este elemento que le llamamos collarín. Entonces, en este elemento collarín, fíjense que aquí tenemos un pin. Quiere decir que este elemento puede rotar en este pin, puede desplazarse, pero no puede desplazarse pues normal. Entonces, si no puede desplazarse normal, va a haber una restricción, que es una fuerza en este sentido. Y aquí tenemos entonces un apoyo simple pero fijo. Un apoyo simple fijo. Entonces, en este apoyo simple fijo vemos que hay una fuerza resultante, una fuerza de reacción en X y una fuerza de reacción en Y. Entonces aquí tenemos dos fuerzas, porque la regla a seguir en todos estos diagramas es la siguiente.
es que si yo puedo deslizarme en una dirección, no hay entonces una fuerza de reacción. O mejor dicho, las fuerzas de reacción aparecen cuando no puedo moverme en un grado de libertad. Por ejemplo, físicamente este elemento no puede moverse en la dirección X. Entonces, como no puede moverse en la dirección X porque está atrapado con este elemento, entonces hay una reacción en X. Igual, este elemento no me permite que yo pueda moverme en Y. Entonces, como no puedo moverme en Y, inmediatamente se genera una fuerza en Y. Entonces, tengan muy en cuenta que las fuerzas de reacción evitan los desplazamientos. De hecho, todas estas anteriores las podemos hacer con la misma regla y vamos a tener la misma reacción. Vemos este caso aquí ahora. Aquí tenemos un collarín, pero a diferencia del collarín anterior, miren este collarín anterior, aquí tenemos el collarín que puede desplazarse en dirección a la barra, pero hay un pin. Es decir, puedo desplazarme, pero este pin permite que este elemento pueda rotar. Es decir, que este elemento puede estar en esta posición o en esta posición, es decir, este elemento así como está puede hacer movimientos rotacionales. Vamos al siguiente elemento. Aquí vemos que ya no hay un pin, sino que todo esto es un sólido rígido. Entonces ya no se puede hacer movimientos rotacionales. Cuando no se pueden hacer movimientos rotacionales, se genera entonces el momento. Quiere decir que los momentos son reacciones también. Entonces, si no puede rotar, se genera un momento. Y si no puede desplazarse, se genera una fuerza. Entonces, si nos damos cuenta aquí en este pin, nosotros podemos desplazarnos libremente en dirección a la barra. Por eso es que no vemos una fuerza de reacción aquí. Es decir, esta fuerza no existe porque aquí se puede desplazar. ¿Dónde no se puede desplazar? No se puede desplazar en esta dirección. Entonces, como no se puede desplazar en esta dirección, hacia arriba, hacia abajo, normal a la barra, perpendicular a la barra, entonces hay una reacción. Veamos entonces un soporte fijo. Un soporte fijo puede ser una viga empotrada. Digamos que este elemento está metido aquí en la pared y ya está solidificado. Y vemos que este elemento primero no puede desplazarse en X. Entonces, como no puede desplazarse en X, se genera una reacción en X. Tampoco puede desplazarse en Y. No puede desplazarse en Y. Como no puede desplazarse en Y, vemos que existe una reacción en Y. Y vemos que si este elemento está empotrado, es imposible que haga un giro. Es decir, como no hay un pin, esto no puede hacer un giro. Entonces, como no puede girar, se genera un momento. Entonces miren que este es el caso más complejo de restricción en dos dimensiones. En dos dimensiones, en un apoyo puede haber un momento, una fuerza en X y una fuerza en Y. El momento evita que gire, la fuerza en X evita desplazamiento en X y la fuerza en Y evita desplazamiento en Y. Entonces digamos si el apoyo
permite desplazamiento en X, no hay reacción en X. Igual, si el apoyo permite un desplazamiento en Y, no hay una reacción en Y. Y si el apoyo permite rotación, no hay un momento en ese mismo punto. Entonces, básicamente estas son las reglas para establecer la reacción. Pueden pasar dos cosas: se pueden aprender de memoria todo este tipo de reacciones, o simplemente tener siempre las reglas en mente. Las reglas en mente es: si se desplazan X, no hay reacción en X. Si se desplazan Y, no hay reacción en Y. Y si permite rotación, no hay momento. Estas rotaciones aplican, estas traslaciones aplican también para planos inclinados, da igual. Es decir, si hay desplazamiento en dirección a plano inclinado, no hay reacción en dirección a plano inclinado. Entonces analicemos nuevamente algunos de estos apoyos basados en esta premisa. Vemos aquí en el cable, por ejemplo, este punto puede rotar. Una barra conectada en cable, uno la puede rotar tranquilamente, por eso aquí no hay momento. Digamos que esta barra no puede moverse en una línea de acción que pase justamente por el cable, porque el cable no puede estirarse más, es decir, el cable va a permanecer a longitud constante, por eso entonces tenemos la fuerza en esta dirección. Veamos por ejemplo el punto 6, una barra lisa. Esta barra puede deslizarse en dirección al plano. Entonces, como puede deslizarse, no hay fuerza en dirección al plano. Esta barra no puede moverse normal al plano. Como no puede moverse normal al plano, hay una fuerza aquí. Ahora, esta barra puede rotar. Como esta barra puede rotar, entonces no hay momento. No hay momento. Ahora, ¿cómo resolver algunos problemas de ingeniería de equilibrio de sólido rígido? Entonces, normalmente, digamos que todos los problemas de ingeniería están en 3D. En nuestra realidad es 3 dimensiones. No obstante, la mayoría de problemas 3D pueden representarse en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué es la idea? ¿Qué es lo que hacemos en ingeniería nosotros? Nosotros en ingeniería podemos tomar un problema que está en 3 dimensiones y representarlo mediante un sketch en 2 dimensiones. Entonces, este problema en 2 dimensiones es representativo de esta situación. Y a la vez, después de hacer la representación en 2 dimensiones, nosotros pasamos aquí al diagrama de cuerpo libre de 2 dimensiones. Entonces hay problemas
tridimensionales que los podemos representar de forma bidimensional, y una vez hecha la representación bidimensional nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre. O sea, este siempre es el salto. En campo, en la ingeniería, esto es lo que vemos, pero nosotros debemos hacer un planteamiento en 2 dimensiones si el problema lo permite, y luego de ese planteamiento en 2 dimensiones ya podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, que es una representación, recuerden, vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de cuerpo libre y la representación 2D? La única diferencia es que en el diagrama de cuerpo libre no están dibujados los apoyos. Por ejemplo, analicemos aquí el punto A, este punto de conexión de la grúa. En este punto de conexión vamos a tener un pin, ¿cierto? Un punto pasante que permite rotación, pero no permite ni desplazamiento en X ni desplazamiento en Y. Entonces, como no permite desplazamiento en X ni desplazamiento en Y, aquí se me va a generar una reacción A en X y una reacción A en Y. Entonces miren que el diagrama de cuerpo libre se diferencia porque ya yo no dibujo un pasador, sino que dibujo las fuerzas representativas de ese. Digamos aquí entonces, por ejemplo, el elemento BC, que en la realidad es un gato hidráulico, es un hidráulico de émbolo. En el diagrama de cuerpo libre eliminamos el elemento físico y lo reemplazamos por una fuerza. Entonces esto lo podemos representar matemáticamente como un eslabón corto, y aquí en ese eslabón corto simplemente lo reemplazamos por un vector, fuerza BC. Digamos que el elemento, todo este elemento tiene un peso que está ubicado en su centro de gravedad. Entonces en el centro de gravedad va ubicado el peso del elemento, si lo consideramos. Y aquí tenemos una carga aplicada en el soporte superior P. Entonces miren, nosotros lo que hicimos aquí fue una representación vectorial de las fuerzas y los apoyos, de las fuerzas aplicadas y los apoyos. Entonces en los diagramas de cuerpo libre nunca deben ir dibujados los apoyos, simplemente se elimina el apoyo y se reemplaza por la fuerza equivalente teniendo en cuenta las reglas. Si hay desplazamiento en X, no hay Rx. Si hay desplazamiento en Y, no hay reacción en Y. Y si hay rotación, no hay momento. Entonces vemos que aquí en ningún momento colocamos un momento aquí en A, porque como esto es un pin, permite la rotación. Entonces sería un error colocar un momento de reacción ahí. Veamos otro ejemplo. Aquí por ejemplo tenemos una torre y tenemos aquí un soporte. Este es el problema tridimensional y esta sería la representación en 2 dimensiones. Y de la representación a 2 dimensiones saltamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuándo podemos hacer 2 dimensiones para resolver problemas de 3 dimensiones? Eso lo podemos resolver cuando la tercera dimensión es simétrica. Por ejemplo, aquí tenemos, si dibujamos aquí, vamos a suponer que aquí tenemos la dimensión X. Digamos que hacia arriba tenemos la dimensión Y.
Hacia arriba tenemos la dimensión Y y la dimensión Z está aquí en la profundidad. Entonces vemos que en la dimensión Z hay una simetría. ¿Qué quiere decir la simetría? Tanto la parte frontal como la parte posterior son iguales. Es decir, si nosotros hacemos una vista frontal de este elemento, nos queda que digamos, viendo esto en esta vista frontal, vamos a tener que este elemento es simétrico. Entonces, cuando los elementos son simétricos con respecto a la tercera dimensión, entonces nosotros podemos hacer una representación bidimensional. Entonces aquí, en esta vista lateral, aquí tenemos dos cables. El otro cable está en la parte posterior. Simplemente vemos uno, pero hay dos cables. Y aquí en esta parte de A tenemos entonces dos apoyos. Entonces estos dos apoyos los vamos a representar por uno solo, porque son simétricos. Y estos dos cables los vamos a representar por uno solo, porque son simétricos con respecto a Z. Siendo esta la dimensión X y siendo esta la dimensión Y. Entonces la dimensión Z es simétrica. Como la dimensión Z es simétrica, yo puedo hacer un problema de dos dimensiones que me resuelva en ingeniería, pues un caso tridimensional. Una vez tengo esta representación gráfica de dos dimensiones, yo procedo a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Repetimos, diagrama de cuerpo libre es eliminar los apoyos y reemplazarlos por fuerza. Por ejemplo, si yo elimino este cable, lo tengo que reemplazar por una fuerza que se llama tensión. Y que como sé que es cable, necesariamente la tensión sale del punto, sale del sólido. Por ejemplo, este apoyo simple, que es uno de los más comunes, aquí no hay desplazamiento en X, o sea que hay una reacción en X. Esto no permite un desplazamiento en Y, o sea que hay una reacción en Y, pero sí permite una rotación. Es decir, siempre que hay un pin puede rotar. Entonces aquí no dibujo ningún momento. Entonces en este problema, ¿cuántas incógnitas tengo? La incógnita que tengo es cuánto vale la reacción en X, cuánto vale la reacción en Y y cuánto vale la tensión. Es un problema que tiene tres incógnitas. Digamos entonces que tiene tres incógnitas, pero en 2D yo cuento con tres ecuaciones. Las tres ecuaciones es la sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Planteamos el primer problema de ejemplo. El problema dice: dibuje el diagrama de cuerpo libre de la viga que soporta una carga de 80 kilogramos y es soportada por un pin en el punto A. Si en C está soportando una carga de 80 kilogramos y en A está soportada por un pin, por un pasante. Y el cable que cuelga en una polea en el punto D. Entonces, lo que está soportando esta viga es el punto de apoyo y la tensión de los cables en el punto B y en el punto E. Aquí tenemos que notar una cosa, es que estamos trabajando con una polea.
cuando trabajamos con cables que pasan a través de polea, la tensión se conserva. ¿Qué quiere decir? Que la tensión del cable ED va a ser igual a la tensión del cable BD porque es el mismo cable. Entonces, como es el mismo cable, él mantiene la misma tensión, siendo que aquí no hay fricción que descompense estas cargas. Entonces, siempre que veamos problemas de cables que pasen por poleas, ya sabemos que las tensiones van a ser las mismas. Entonces, listo. Lo primero que debemos hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es dibujar únicamente la viga y eliminar este pasante reemplazándolo por unas fuerzas, eliminar el tramo de cable BD y reemplazarlo por unas fuerzas, eliminar el tramo de cable ED y reemplazarlo por una fuerza, y eliminar el peso de 80 kilogramos y reemplazarlo por una fuerza. Entonces vamos. Aquí dibujamos la viga. Vamos, las reacciones en este pasante es reacción en X y reacción en Y. Esto permite, como tenemos aquí un pin, esto permite momentos, es decir, que no hay momento de reacción. O sea, aquí vamos a tener una reacción A en X y una reacción A en Y. Ya eliminamos el soporte en A. Vámonos entonces hacia el punto, digamos que este es el punto A, vamos hacia el punto B. En el punto B tenemos un cable. Entonces la representación del cable es eliminar el cable y colocar una fuerza siempre que sale del sólido en dirección al cable. Entonces, tenemos esa fuerza ahí y esa fuerza la llamaremos tensión BD. Recuerden que para usar la nomenclatura adecuada, la tensión es la tensión desde el punto de salida hasta el punto de destino. Entonces colocamos tensión BD. Ahora vamos hacia el punto E. Como el punto E también es un cable, aquí lo reemplazamos por un vector tensión que va desde E hacia D. Y por último tenemos el peso, que es una carga negativa de W. Esto está en el punto C y ese W es igual a masa por gravedad. Entonces miren, hemos construido el diagrama de cuerpo libre de este problema. El diagrama de cuerpo libre de este problema. Para terminarlo también debemos plantear las coordenadas o dimensiones posibles. En este caso aquí tenemos una distancia de 2 metros. Por aquí tenemos 2 metros. Y por aquí tenemos 1.5 metros. Sí, el diagrama de cuerpo libre debe tener toda la información para resolver el problema. Entonces 4, 3 y 5. Entonces veamos qué incógnitas tenemos en el problema. Las incógnitas son RAX, RAY, la tensión BD, la tensión ED. Entonces aquí tenemos 4 incógnitas. Sin embargo, debemos saber aquí que la tensión
BD va a ser igual a la tensión ED, porque estamos trabajando con el mismo cable. Recuerden que este cable da la vuelta a través de una polea y la polea hace que la tensión se mantenga. La función de la polea simplemente es redireccionar esa fuerza. Entonces tenemos 4 ecuaciones, tenemos 4 incógnitas, necesitamos 4 ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación. Vamos entonces con las ecuaciones de equilibrio traslacional. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerza en X debe ser igual a 0. Entonces planteamos las ecuaciones en X. Aquí las fuerzas en X que tenemos es RAX más la otra fuerza en X que tenemos es la tensión ED en X. Entonces vemos que la tensión ED en X, si nosotros nos colocamos en este punto de origen con respecto a esta fuerza, esta distancia es de -3. Esta distancia es -3 con respecto a este punto de origen, es decir, esta fuerza está en el segundo cuadrante. Siempre tengan en cuenta en eso. Entonces vamos a sumar cuál es la componente en X de esta fuerza. La componente en X va a ser igual entonces a -3 sobre 5 por la tensión ED. Si no hay más fuerza en X, esto va a ser igual a 0. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en fuerza en Y? Tenemos la RAY más la tensión BD más la tensión ED en Y. La tensión ED en Y será igual a 4/5 por la tensión ED menos el peso, y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos ya nuestra segunda ecuación, nuestra tercera ecuación, y nos falta nuestra cuarta y última ecuación, que es la sumatoria de momentos igual a 0. Entonces la sumatoria de momentos yo la puedo hacer en cualquier punto. Normalmente la sumatoria de momentos se hace en el punto donde hay más incógnitas. Aquí vemos que el punto donde hay más incógnitas es el punto A. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos en A igual a 0. Tengamos en cuenta también el signo de rotación. Tengamos en cuenta que los giros en esta dirección van a ser positivos y los giros en esta dirección van a ser negativos. O podemos llevar la cuenta de los giros o podemos utilizar la definición del producto cruz. Cualquiera de los dos métodos es válido. Entonces vamos a analizar el momento en A con respecto a cada una de las fuerzas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el par que genera, por ejemplo, la tensión BD, el par que genera la tensión ED y el par que genera la fuerza W. Entonces empecemos con la tensión BD. Entonces la tensión BD es una fuerza que está en Y positiva multiplicada por una distancia en X. Entonces siempre vamos a tener una distancia en X que multiplica aquí una fuerza en Y. Y el sentido de este giro de esta fuerza en Y por este de X es hacia acá. Entonces digamos que este sentido viene siendo positivo, por lo tanto aquí el momento con respecto a la tensión BD es 2 por tensión
BD. Más. Vamos ahora con la fuerza, con la tensión ED. La tensión ED tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, la componente en X de esta tensión no va a generar ningún momento. ¿Por qué no va a generar ningún momento? Porque la fuerza en Y de esta tensión porque la fuerza en X de esta tensión debería multiplicarse por una distancia en Y. Entonces vemos que, por ejemplo, la distancia en Y entre A y E es 0. Quiere decir que la fuerza en X no genera momento aquí con respecto a A. Pero sí genera momento la componente en Y. El momento que genera la componente en Y va a ser igual a 4/5 de tensión ED por la distancia en X, que sería 4. Y por último tenemos la fuerza W. Entonces, la fuerza W tratará de hacer un giro en este sentido. Entonces, esta fuerza W hace que el sólido gire en dirección de las manecillas del reloj de si hace un momento negativo. Entonces yo coloco menos. La magnitud de momento sería la fuerza en Y por la distancia en X. La fuerza en Y es W y la distancia en X sería toda la longitud de la viga, que sería una longitud de 5.5 metros. Entonces esto sería 5.5 por W igual a 0. Entonces aquí tenemos, señores, las 4 ecuaciones y las 4 incógnitas. Ustedes deberán encontrar los valores, cuánto es RAX, RAY, la tensión BD y la tensión ED, que es la misma. Entonces ustedes terminen este problema y calculen estas tensiones. Veamos otro ejemplo. Digamos que aquí tenemos un camión, tenemos una volqueta que va a descargar una arena. Y tenemos la siguiente posición de equilibrio. Digamos que todo el peso de la arena está concentrado en el centro de gravedad, que está ubicado en estas coordenadas específicas. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Y calcular las reacciones en los puntos donde se apoya el volco. El punto donde se apoya el volco es un pasador en A. Digamos que está aquí en este extremo. Y el pin en B, donde está soportado el hidráulico. Vamos a calcular cuánto debe ser la fuerza de este hidráulico para mantener esta posición de equilibrio. Y cuánto valen las reacciones en este punto de apoyo. Entonces, necesariamente en este punto de apoyo no hay momento porque necesitamos que esto gire. Pero no va a haber desplazamiento en X ni desplazamiento en Y. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta
Vamos a aplicar primero la carga más evidente, que es el peso, que está ubicado aquí en la gravedad, en el centro de gravedad. Reemplazamos el hidráulico. Reemplazamos el hidráulico por un eslabón que es equivalente a una fuerza que está en la misma dirección. Y reemplazamos el apoyo en A por una reacción en Y y una reacción en X. Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre de este problema. Entonces, digamos que aquí lo único que conocemos es el peso. Digamos que ese peso es de 5.000 libras. Aquí tenemos la fuerza CB, que es la fuerza del hidráulico. La reacción A en X, y aquí tenemos la reacción A en Y. Entonces, las incógnitas de este problema es la reacción A en X, cuánto vale la reacción A en y cuánto vale la fuerza CB. Entonces, para este problema necesitamos tres ecuaciones, que son las tres ecuaciones de equilibrio: la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momentos. Entonces, aquí vamos a tener que ubicar también unas coordenadas para simplificación del problema. Entonces, digamos que la coordenada A va a ser 0,0. Tenemos que ubicar las coordenadas del punto G. Digamos que esa coordenada va a estar ubicada a un XY con respecto a A. Y las coordenadas del punto B, que van a estar ubicadas a un X' y a un Y' con respecto al punto A. Entonces, este problema lo podemos resolver vectorialmente también. Y debe cumplirse entonces que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, tenemos lo siguiente: RAX ¿qué otra fuerza en X tenemos? La otra fuerza en X que aquí tenemos es la componente de CB en X. En este caso, la componente de CB en X es igual, digamos que esto es un ángulo de 30. La componente de CB en X es FCB por coseno de 30. Entonces sería menos FCB por coseno de 30. Ya no hay más fuerza en X, esto es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tenemos aquí RAY menos el peso más la componente FCB en Y. La componente FCB en Y va a ser igual a FCB por seno de 30. Si no hay más fuerza, esto va a ser igual a 0. Y por último, tenemos que hacer la sumatoria de momento. Digamos que hacemos la sumatoria de momento en A es igual a 0. Entonces, la sumatoria de momento en A va a ser igual al momento que genere la fuerza W más el momento que genere la fuerza CB. Esto lo podemos representar de la siguiente forma. Lo podemos representar
como el producto de R de A G, digamos RAG, que es el vector distancia de A hasta G. Digamos que este es RAG por la fuerza cruz, la fuerza en E. Entonces RAG cruz W más el momento que genera la fuerza B. Entonces la fuerza en B sería el vector distancia AB, entonces sería el vector distancia RAB cruz la fuerza CB vector, y esto debe ser igual a 0. Entonces aquí tenemos entonces las tres ecuaciones que debemos resolver. Como tarea les queda a ustedes resolver y encontrar cuánto vale RAX, RAY y la fuerza CB. También recuerden que deben desarrollar el producto cruz. Deben desarrollar este producto cruz y deben desarrollar este producto cruz e igualarlo a 0. Ya yo les había mostrado cómo se desarrolla el producto cruzado en dos dimensiones. En dos dimensiones con las componentes del vector distancia y con las componentes del vector fuerza. No es sino en este problema sacar todas las componentes de las coordenadas y de las fuerzas para poder desarrollar este punto. Entonces, muchachos, tenemos aquí dos tareas. Para el ejemplo 2 deben terminar la solución y para el ejemplo 1 deben terminar la solución numéricamente. Muchas gracias.